¿Alguna vez te has sentado en el baño y te has preguntado por qué el papel higiénico tiene dibujos extravagantes? Bueno, si estás allí el tiempo suficiente, supongo que al final te darás cuenta. Resulta que esos estampados tienen una función. Sirven para hacer el papel más esponjoso y más absorbente. Los diseños únicos ayudan a diferenciar los productos de las distintas empresas del mercado. Además, se fabrica papel higiénico reciclado, pero no es igual de popular en todos lados. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Hablemos de uno de los mayores misterios del mundo de los bocadillos. ¿Por qué las galletas tienen agujeros? Se hacen con una masa hidratada, lo que significa que contienen muchos ingredientes húmedos además de los secos, como la harina y la sal. Por eso, cuando la masa hidratada se hornea, libera vapor a medida que se calienta. El resultado es lo que se llama una miga abierta. Es una textura llena de pequeñas bolsas de aire. Si queremos una galleta perfectamente crujiente, la masa tiene que liberar el vapor que se ha acumulado dentro. Por eso los agujeros resultan útiles y la galleta queda crujiente gracias a ellos. Esta estrella que tienen algunas casas y graneros antiguos no es algo a lo que le prestemos atención, pero nos resulta muy familiar. Se conoce como estrella del granero, independientemente de dónde se encuentre. Aunque esté en un castillo, sigue siendo una estrella de granero. Nadie está seguro de dónde tiene sus raíces y qué significaba originalmente, pero se hicieron muy comunes a finales del siglo XIX. Al parecer, la gente solía pintar figuras geométricas en sus graneros y cada una significaba algo. Se creía que la estrella traía buena suerte. Algunas personas también interpretaban que significa bienvenido y empezaron a ponerlas en sus casas. Otros dicen que tienen un aspecto bonito y solo sirven como decoración. Seguro que ya te has dado cuenta de que los enchufes eléctricos tienen agujeros en las clavijas, pero ¿para qué sirven? Hace un siglo, cuando se diseñaron los primeros enchufes, tenían puntas con muescas. Esas hendiduras se alineaban con las protuberancias del interior de los enchufes para fijarlos allí y evitar que se cayeran. Más tarde, las muescas se sustituyeron por orificios con el mismo fin. Hoy en día, los tapones no necesitan agujeros, sino que se fijan por fricción y presión. Los agujeros siguen siendo útiles, pero solo durante la fabricación. Algunos introducen una varilla por los agujeros para mantenerlos firmes mientras los envuelven en plástico. Aparte de eso, no tienen ninguna utilidad y son opcionales, por lo que los fabricantes pueden decidir si los incluyen o no. Hace un par de días iba conduciendo y noté unos árboles pintados de blanco en la parte inferior. Resulta que es algo común. Verás, los troncos de los árboles se pintan de blanco para evitar la escaldadura por el sol. Ocurre en invierno, y es el proceso en el que las fluctuaciones extremas de temperatura hacen que la corteza del árbol se parta. La capa de pintura blanca sirve como un protector solar duradero para el árbol. También se utiliza este método de pintar los troncos de los árboles en huertos y granjas. Se hace para proteger a los árboles jóvenes y darles la mejor posibilidad de sobrevivir durante sus primeros años. Me he dado cuenta de que en los dibujos animados más antiguos, muchos personajes llevan guantes blancos. Investigué un poco y descubrí que, cuando las películas de animación eran en blanco y negro, ponerles guantes blancos a los personajes era una forma de hacer que las manos se destacaran sobre el cuerpo negro. Luego, la animación evolucionó, pero los guantes se mantuvieron como una tradición de Disney. Pero también hay otras razones. Las manos humanizadas hacen más cercanos a los personajes animales. Además, esos guantes son mucho más fáciles de dibujar, lo que acelera el proceso. Por otro lado, muchos personajes de dibujos animados tienen 4 dedos, y también hay razones para ello. En primer lugar, dibujar solo 4 dedos facilita el trabajo de los animadores. Aunque las figuras humanas se representaban de forma más realista, los animales y otros personajes podían quedar bien con 4 dedos. Además, hay una razón visual. El propio Walt Disney dijo una vez que si el famoso ratón tuviera 5 dedos, sus manos parecerían un racimo de plátanos. Al crecer y ver dibujos animados por la mañana antes de ir al colegio, nunca entendí muy bien por qué algunos de los personajes adultos no mostraban sus caras. Es que los adultos no eran el centro de atención de los programas. Solo estaban allí haciendo sus cosas de adultos, mientras que los personajes principales, a menudo niños o animales, hacían todas las cosas divertidas. Pero los personajes adultos siempre estaban ahí para vigilar a los protagonistas y ayudarlos si se lo pedían. Por otro lado, a los animadores de entonces les resultaba más barato, más fácil y les llevaba menos tiempo no hacer las caras. Si no, habrían tenido que sincronizar los labios para cada segmento hablado del personaje.
También podían reutilizar animaciones antiguas o cambiarlas lo menos posible si los guionistas modificaban el libreto en el último minuto. Así, las empresas ahorraban mucho tiempo y dinero. Todos hemos visto alguna vez una casa con 2 chimeneas, pero ¿tienen una función real o es puramente estética? Resulta que antes tenían un propósito. En las casas más antiguas situadas en climas fríos, era bastante común tener una chimenea con 2 o más conductos de humo separados, es decir, conductos para transportar los gases al exterior. En otros tiempos, las casas no eran tan herméticas como ahora, por lo que necesitaban más fuentes de calefacción para mantenerse calientes. La gente tenía chimeneas y varias estufas de leña. Tener varios conductos de humo permitía evacuar todos los gases a la vez. Las casas modernas son mucho más herméticas y aisladas, por lo que no necesitan más de una fuente de calor para mantenerse acogedoras, incluso en los climas más fríos. Por lo tanto, las 2 chimeneas ahora tienen una función más estética. Además, si alguien vive en una casa antigua, cuesta mucho quitarlas. A veces el volante de los coches está muy pegajoso, y he aquí el porqué. Los volantes suelen estar recubiertos de materiales como el vinilo o el cuero, y ambos son propensos a acumular residuos como polvo, grasa de alimentos, aceite y sudor de las palmas de las manos. Aunque no sientas que tus manos estén sucias cuando tocas el volante, siempre hay algo en ellas, y ese material está encantado de conservarlo. En algún momento, los residuos de la superficie se acumulan lo suficiente como para darte esa sensación pegajosa. Tienes 2 soluciones. O te pones guantes de conducir, o simplemente limpias el volante de vez en cuando. No sé si te has fijado alguna vez, pero algunos autobuses escolares tienen el techo blanco. Al parecer, los techos se pintan de blanco para que el interior esté fresco en los días calurosos. Lo que sucede es que los colores oscuros, sobre todo el negro, absorben la luz y el calor. Por eso el asfalto quema en los días calurosos y por eso uno pasa calor con ropa oscura en verano. El color blanco, en cambio, refleja la luz y las superficies se calientan menos rápido. Si has viajado, habrás notado que la misma temperatura es diferente en distintos lugares. 27 grados centígrados en Nevada son muy tolerables, pero los mismos 27 grados son una historia totalmente diferente en Alaska o Florida. La clave es la humedad, es decir, la cantidad de agua que contiene el aire. Nevada es el estado con la humedad más baja, un 38%, y Alaska tiene una humedad del 77%. Funciona así. Una de las formas en que el cuerpo intenta enfriarse cuando hace calor es sudando. A medida que el sudor se evapora, se lleva también el calor. En ambientes húmedos, el sudor se evapora menos y se conserva en el cuerpo, goteando. Así que no solo te quedas todo mojado, sino que sientes más calor. Pero bueno, no te preocupes. Quédate dentro, cerca del aire acondicionado. Todo el verano. No salgas, en absoluto. Bueno, esa es la solución que se me ocurre.